Y continuamos con la presentación de la doctora Natalia Raimundo Anselmino, que junto con sus colegas Irene Guindin, Alejandro Sartorio, Franco Schelone, Verónica Arauz y Francisco Alomar nos presentan herramientas y técnicas computarizadas al servicio de la construcción de corpus y datasets para el análisis de discursos mediatizados en plataformas con base en Internet. Natalia, bienvenida. No sé si vaya a ver todas las voces al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero sí todas las voces. Eh, pero les damos la bienvenida a este simposio y pues les pido que por favor que vayan eh, poniendo la presentación, por favor. Perfecto, ya se Ahí ve. ¿se ve? Perfecto. Sí, sí, ya se ve. Muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes porque acá en Argentina son las 2 de la tarde. Así que bueno, agradecemos muchísimo este espacio. Vamos a hablar, sí vamos a tomar todos la palabra justamente porque una característica que distingue a nuestro proyecto es que es un proyecto de carácter interdisciplinario e interinstitucional, digamos, lo llevamos a cabo fundamentalmente desde el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de la Universidad Nacional de Rosario, pero en colaboración también con el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, y participan de nuestro proyecto un grupo amplio de colegas investigadores ya con trayectoria, otros en formación, que provienen de diferentes campos disciplinares, la mayoría en el ámbito de las ciencias sociales, más no todos, por eso justamente la idea de que la diversidad se exprese en la presentación, y quienes vamos a presentar somos un subgrupo del equipo, pero me parece que la diversidad está bastante representada y digamos, el proyecto, digamos, tiene que ver con este tipo de rasgo. Es, como lo decía el Astra que presentamos, una experiencia en curso, así que agradecemos que nos hayan dado el espacio, aunque todavía no tengamos resultados de investigación como los colegas que recién presentaron su exposición, sino que estamos en una instancia de constitución del corpus y limpieza del corpus constituido, pero bueno, que nos ha llevado mucho tiempo por las características del trabajo, así que bueno, nos parecía que podía ser oportuno también compartirlo en este espacio, abrir la discusión al respecto de las herramientas y las técnicas que utilizamos para avanzar en la producción de conocimiento respecto al objetivo de investigación que nosotros nos planteamos, y que tiene que ver con caracterizar las estrategias enunciativas empleadas en los discursos sobre lo público común, al ser publicados en plataformas mediáticas, y los flujos de sentido que esas estrategias enunciativas o bien propician o bien ocluyen. Entendiendo que para nosotros eso que llamamos público común tiene que ver con la constitución de lazos de tipo comunitario, es decir, aquello que genera experiencias colectivas y que se relaciona inevitablemente con la praxis política, como sucede, por ejemplo, con el discurso de información, es decir, el discurso elaborado por los llamados medios masivos de comunicación, o el discurso político, que es otro discurso, otro tipo de discurso también inherente al discurso, a eso denominado como discurso público común. Nosotros, en función de este objetivo general, tenemos ciertos objetivos específicos, que son de carácter sobre todo semiótico. Varios de nosotros venimos del área de estudios en comunicación social y tenemos una trayectoria en el campo de la semiótica, es decir, de los estudios sobre la producción de sentido y sobre todo sobre la producción de sentido social. Y entonces los objetivos, como pueden verlos expresados en la diapositiva, son de carácter sobre todo semiótico. Después mi compañera Irene va un poco a desarrollar cómo eso se integra con una estrategia metodológica de tipo híbrida que incluye herramientas y técnicas propias de la informática y de otras disciplinas bastante alejadas
convencionalmente del campo de estudios semióticos, pero fundamentalmente lo que nos interesa es poder comprender cómo se modifican las estrategias discursivas de ese tipo de discursos cuando esos discursos circulan en plataformas. Para poder hacerlo, nosotros delimitamos un caso que para nosotros es un caso de carácter instrumental, es decir, que tiene un rol de mediación para la comprensión de un fenómeno que trasciende ese caso y que tiene que ver justamente con esa necesidad que tenemos de comprender cómo las plataformas mediáticas participan en la configuración de la performance de los actores sociales y de la acción de esos actores y de la circulación social del sentido. Entonces, con ese norte, el caso nos permite instrumentalmente delimitar un dominio empírico que está constituido por no es Big Data, digamos, sabemos que no lo es, pero sí un conjunto voluminoso de discursos, mucho más voluminoso de aquellas cantidades promedio con las que nuestras disciplinas llamadas blandas suelen trabajar, y además con datos y metadatos asociados a esos discursos que circulan en portales de información general de alcance local, pero también de alcance nacional, y también que circulan en plataformas diversas como, bueno, en el caso de las que vamos a estudiar nosotros, X, WhatsApp, Instagram y Facebook. El caso que delimitamos tiene que ver con una serie de acontecimientos de carácter violento, criminal, asociados a lo que se dio en llamar por los medios de comunicación como narcoterrorismo en nuestra ciudad, donde residimos la mayoría de los que conformamos nuestro equipo de trabajo, que comprendió, entre otras cosas, 4 asesinatos que tuvieron como objetivo no directamente ese asesinato en sí, sino trascender como mensaje dirigido al poder político provincial, derivado de una serie de medidas tomadas por el poder político provincial respecto del control en las cárceles. Rosario es uno de los focos del narcotráfico en la Argentina actualmente, y la problemática vinculada con el narcotráfico y todos los delitos, no solo civiles, sino económicos asociados con el narcotráfico, son el eje actual de diversos problemas sociales que tenemos, y por lo tanto eso que sucede a nivel local tiene un impacto a nivel de la provincia, del estado regional y a nivel nacional. Es un caso que lo constituimos así porque nos permite identificar una problemática que por supuesto tuvo un impacto muy amplio a nivel de la población local, pero a su vez requirió una serie de políticas digamos, organizadas por el gobierno local, provincial y nacional, que supuso diversas medidas entre, sobre todo, el periodo que limitamos, que fue el 2 de marzo de este año y el 6 de mayo, y lo que hicimos fue, básicamente, ahora después lo va a contar bien Irene, recolectar un conjunto de discursos y datos y metadatos asociados vinculados con todos los acontecimientos comprendidos en el caso. No solo los crímenes puntuales cometidos contra 4 trabajadores de la ciudad, sino con toda la serie de otros acontecimientos como paro de colectivos, cierres de escuelas. La ciudad se vio como paralizada por un par de semanas, pero esas acciones tuvieron después una cola que duró más o menos un mes y medio, y un alcance incluso a nivel de cuestiones vinculadas con el poder legislativo, también de medidas judiciales, que están todas comprendidas en ese caso que nosotros estudiamos. Me parece que dejo acá para darle la palabra a cada uno de mis compañeros. Bueno, sigo yo. Muchas gracias. Bueno, como decía Natalia, este proyecto que estamos mostrándoles y que esperamos sea del interés de ustedes, tiene su fundamento, tanto teórico como epistemológico y claramente metodológico, en lo que hemos denominado como la semiodata. Por supuesto que acá hay algunos
digamos, algunos términos o incluso algunas categorías teóricas que provienen, como decía Natalia, del el análisis semiótico, que en caso de no quedar muy claro, por supuesto nos pueden preguntar, pero además podemos distribuir materiales con los que nosotros trabajamos habitualmente y que pueden servir como apoyatura teórica para comprender mejor esto que estamos haciendo. Entonces, esta estrategia metodológica combinada combina, valga la redundancia, de manera interdisciplinaria aquellas labores que son propias del análisis sociosemiótico con el empleo de estas herramientas informáticas que vamos a comentar un poquito más adelante. Decía que todo esto tiene un anclaje, una base teórica que proviene de la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón, que es un semiólogo argentino en el que nosotras nos apoyamos bastante. Y esta teoría de Eliseo Verón, para quienes quizá no están muy familiarizados, descansa, dice él, en una doble hipótesis respecto del funcionamiento de la semiosis social, ¿no? Por un lado, que toda producción de sentido es necesariamente social, y por otro lado, que todo fenómeno social contiene de algún modo un proceso de producción de sentido. Es decir, que hay acá, como pueden apreciar, una suerte de doble anclaje del sentido en lo social y de lo social en el sentido. Entonces, digamos, esta primera pata, podríamos decirle, vinculada al análisis sociosemiótico, es combinada con un conjunto de herramientas informáticas y técnicas digitales para la conformación de un conjunto de corpus y de datasets. ¿Puedes pasar, Nati, a la que siga? Entonces, lo que hicimos lo que estamos haciendo nosotros y nosotras es recolectar e ir limpiando de a poco, y sobre esto se van a detener más mis compañeros y compañeras. En primer término, y sobre esto no vamos a ahondar mucho porque es quizá una de las cuestiones que estamos todavía más desarrollando, es la recuperación de modo artesanal, esto sí fue completamente de modo artesanal, de un conjunto de piezas en la plataforma WhatsApp. Estas piezas son tanto videos como fotos, como textos, como audios, digamos, todos los formatos disponibles en WhatsApp. Ahora nos encontramos, después también podemos ampliar eso, pero nos encontramos elaborando una matriz para poder organizar mejor estas piezas. En segundo lugar, lo que hicimos fue recolectar, extraer automáticamente un conjunto de notas que están publicadas en 6 diarios digitales. 3 de ellos son de carácter local, o sea, de Rosario, y 3 de ellos son de alcance nacional, que lo hicimos doblemente a partir de una herramienta que esté integrada a los modelos de lenguaje de gran escala y que está complementada a partir de distintas técnicas de scrapping que fueron, bueno, ahora Fran nos va a contar mejor sobre esto, pero que fueron adaptados a cada portal. Y respecto a estas notas, también lo que hicimos fue capturar los comentarios de los usuarios a estas notas en estos portales, tanto locales, y que luego veremos si lo podemos hacer de manera nacional también. Y por último, la que sigue. No, ahí está bien. Y por último, tenemos la plataforma X, en donde recolectamos un conjunto de publicaciones a partir de ciertas expresiones significativas, respetando el origen de ciertas cuentas vinculadas al caso en estudio, y obviamente siempre respetando el periodo temporal que dijo Natalia previamente, que era marzo-mayo 2024. Y quizá una de las partes más novedosas para nosotros en este momento es que hemos logrado, estamos logrando, podríamos decir, porque es un work in progress aún, el acceso formal a través del Consorcio Interuniversitario para la Investigación Política y Social de la Universidad de Michigan para capturar los datos de las cuentas de Facebook y de Instagram a través de esta herramienta que se llama Meta Platforms, y en donde hemos seleccionado, digamos, un conjunto de usuarios, tanto figuras políticas o públicas, como estos diarios locales y nacionales,
Y a partir de esa recuperación, y como decía, respetando el límite temporal y etcétera, estamos viendo cómo trabajar a partir de esto. Bien, le paso la palabra, creo que viene Ale, ¿no? Sí, Alejandro. Exactamente. Gracias, Aire. Bueno, nosotros desde el Centro de Alto Estudio en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana hicimos un aporte con una herramienta tecnológica que implementa métodos base de recolección de datos, procesamiento y puesta en obra para poder manipularlo y trabajarlo. La herramienta tiene 4 fases. Una, la recuperación de datos a través de la técnica de scrapping y de Spider. Spider es que la herramienta visita portales electrónicos de noticias y va tomando cada uno de los links que hay en ese portal y se va metiendo, abre ese nuevo link, vuelve a hacer, scrapea los datos, o sea, captura los datos y vuelve a fijarse si hay nuevos links para introducirse. Obviamente todo eso tiene que estar parametrizado para ver qué grado de profundidad se aborda, pero la herramienta tiene esa propiedad. Después, una vez que el dato está recuperado, se analiza a través de básicamente 2 técnicas, se implementaron, técnica de procesamiento del lenguaje natural y técnica de inteligencia artificial a través de Machine Learning. Y luego esa herramienta tiene todo un ambiente de gestión para que usuarios profesionales o expertos en la materia de análisis puedan gestionarla. Son ABM de maestros de datos, lugares donde se pueden incorporar las reglas para ver qué datos recuperar y cómo hacer los análisis, cargar la fuente de los datos, en este caso serían los portales, están muy especificada para portales electrónicos, y después, una vez procesado, obtener información y esa información poder manipularla, mostrarla, exportarla, importarla, etcétera, etcétera. Y por último, la última capa tiene que ver con la integración. La integración es proponer interoperabilidad con cualquier otro sistema externo que quiera tomar los datos o quiera gestionarlos. Y también está todo en un ambiente de estos frameworks de gestión moderna llamado add-ons, donde se integran con suite de otras herramientas, donde se pueden gestionar, conectar a redes sociales, etcétera, etcétera. El framework que usamos es un framework open source de Odoo, y ahí abajo hay una foto más o menos del aspecto que tiene a nivel de gestión. Son formularios normales de gestión donde se muestran los datos ya compilados, acceso a través de menúes, portal web o a través de aplicaciones para teléfono mobile. Es todo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco. Yo estoy colaborando en el proyecto desde un perfil técnico en el marco de una pasantía que estoy haciendo en una tecnicatura en inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Rosario. El aporte que estoy haciendo es diseñar algoritmos para hacer scrapping de cada una de las plataformas que tenemos que hacer scrapping, que no pudieron ser por ahí recolectadas por la herramienta, y estos algoritmos lo hicimos de manera, entre comillas, artesanal o ad hoc para cada plataforma. Cuando no pudimos recolectar los datos de las plataformas, nos dirigimos a un repositorio que se llama Wayback Machine, que ahí se puede acceder a versiones viejas, digamos, de sitios web, no solo de portales de noticias, sino de otro tipo de portales también. Y también hicimos búsquedas automatizadas en Google, todo mediante sintagmas, clasificadores, palabras que se relacionaban a la temática en cuestión. Principalmente utilizamos 2 bibliotecas en los algoritmos. Una es Selenium, que permite automatizar la navegación web y simular cierta interacción humana. Esto resulta muy útil con las páginas actuales que se cargan de modo dinámico, donde por ahí o sea, la información no está disponible, sino que uno tiene que scrollear, tiene que esperar, tiene que a veces apretar botones, cerrar publicidades,
cuando va haciendo el scrapping, y todo esto se puede ir programando con Selenium. Después, una vez obtenido las URL de los artículos, utilizamos la librería Newspaper 3K, la cual es muy útil porque permite extraer la información de los artículos de manera muy sencilla y óptima, con muy poco código. En nuestro caso, el título, la bajada, el cuerpo del texto, pero además hay tiene otras herramientas esta biblioteca. Puede hacer procesamiento del lenguaje natural, resúmenes de texto, extracción de palabras claves y extracción de metadata como imágenes de los artículos. Realmente es muy útil. Otra cuestión que hicimos fue justamente extraer los comentarios de Facebook que están incrustados en las páginas mediante iframes, que, bueno, justamente no están en las páginas, sino que apuntan a otras páginas. Y esto lo hicimos mediante Selenium y pudimos recuperar de los diarios locales los comentarios que se fueron haciendo sobre cada una de las noticias que se iban publicando. El trabajo, además, que estamos haciendo ahora es de normalización de los datos. Que bueno, en ciencia de datos y inteligencia artificial, gran parte del trabajo es la consistencia y la normalización de los datos. Proveniendo de tantas fuentes distintas, es muy común que los datos no sean todos iguales, que haya diferencias, que estén repetidos. Entonces, bueno, ese es el trabajo que ahora nos estamos dando para poder, sobre el corpus de noticias, que comprende el título, la bajada, el cuerpo del texto, más los comentarios de Facebook, poder normalizar ese dataset para después hacer el análisis correspondiente sobre el dataset. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco. Bueno, yo estoy participando como investigador dentro del proyecto y actualmente estoy haciendo mi doctorado en semiótica. Eh, bueno, la parte que me tocó a mí fue la de extracción de publicaciones de Twitter o X. Para esto utilizamos principalmente dos técnicas. Una de scrapeo automatizado a través de la librería de Python Twitter Scrape. Esta librería es desarrollada por terceros y está actualmente disponible para aquellos que les interese, se la puedo pasar. Está desarrollada por terceros y se popularizó más que nada a partir de que Twitter dio de baja la mayoría de los perfiles de investigadores que antes estaban disponibles. Antes con el perfil de investigador vos podías descargar datos de Twitter a través de su API. Actualmente eso ya no se puede hacer. Entonces se han popularizado estas herramientas de scrapeo, que lo que hacen, según pude ver ahí un poco, es apelar a través de la cuenta de API, pero sí te pide que tengas algunas condiciones como abrirte y crear y registrarse en múltiples cuentas, eh, manejo de Python, un mínimo manejo de Python y con conocimiento de algunas nociones básicas de scrapping y de estructura de código HTML para poder utilizarla. Luego tiene algunas limitaciones, que es que baja a lo mejor muy pocos datos. Yo que estuve con descarga de datos de la API de Twitter, esta es bastante limitada y demora más. Y en algún momento esta aplicación dejó de funcionar y por falta de recursos para poder entender qué es lo que estaba sucediendo, apelamos a una descarga manual de algunos datos que todavía nos interesaba recolectar, sobre todo de 3 cuentas que habíamos quedado sin recolectar. Esta descarga manual se hizo considerando la sintaxis y estructura de las búsquedas avanzadas de la plataforma, y de manera tal de poner palabras que nos interesasen buscar, sintagmas que nos interesara, al mismo tiempo que se excluían en búsquedas progresivas esas palabras que ya se habían buscado para evitar la redundancia dentro de la recolección de la información. Bueno,
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Por favor, me dicen si se me escucha bien, estaba teniendo inconvenientes con el micrófono. Se Sí, se escucha te escucha perfecto. ahora. Bueno, bueno, un poco Ira adelantó que también estamos recolectando publicaciones y comentarios de Instagram y Facebook, también un poco como ya comentaron mis compañeros, con los mismos sintagmas, con el mismo, por supuesto, recorte temporal del caso, en cuentas de estas plataformas de diarios nacionales, diarios locales y de figuras públicas o políticas, a través de dos herramientas de Meta que, bueno, obtuvimos, en realidad estamos en proceso de finalizar, digamos, con el acceso a estas herramientas que son dos. Por un lado tenemos Meta Content Library y la API de esta librería de contenidos que nos permite acceder como al archivo público de Facebook e Instagram, al archivo, digamos, del contenido de inicios de estas plataformas, y extraer información de páginas, grupos, eventos, perfiles públicos, ya sean de cuentas personales o cuentas comerciales, obviamente siempre que sea pública la información. Y la diferencia que hay entre estas dos librerías es que, bueno, la API nos permite recolectar mayor cantidad, extraer mayor cantidad de información y a la vez extraer los comentarios de los posteos. El proceso de solicitud que hicimos en relación a esta herramienta fue a través del Consorcio Interuniversitario para la Investigación Política y Social de la Universidad de Michigan, que está asociada a Meta y que, bueno, ya pudimos acceder a la librería de contenido, bueno, iniciar, digamos, un acercamiento hacia esta herramienta, usar sus filtros, ir probándola y extraer de manera limitada ciertos contenidos, ciertos posteos, y estamos por terminar en la etapa final para obtener acceso y tener las credenciales para trabajar con la API. La otra herramienta, que es URL Shares, se trata de una serie de enlaces compartidos más de 100 veces y públicamente en Facebook. Esta herramienta la vamos a usar para extraer, digamos, enlaces sobre narcoterrorismo que circularon en esta plataforma de Facebook durante el periodo de nuestra investigación, de nuestro caso. El acceso, digamos, a esta herramienta fue a través de otra institución que es Social Science One, del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de Harvard, que media, digamos, en el proceso de acceso a la herramienta y que regula esta instancia, y aún no pudimos obtener todavía el acceso, digamos, no podemos trabajar aún con esta herramienta porque nos falta firmar un último acuerdo de datos para poder acceder. En este sentido, nos parece importante como señalar en este momento también algunas potencialidades y limitaciones en cuanto al trabajo de estas herramientas. En cuanto a las potencialidades, bueno, un poco ya lo mencioné, podemos trabajar, extraer información de manera retrospectiva, acceder a material multimedia, a los comentarios, trabajar, bueno, de manera automatizada, por supuesto, trabajar también de manera colaborativa dentro de la interfaz de estas herramientas con quienes integramos este equipo. Y bueno, y además, algo que yo considero como un valor, que la verdad es que ante cualquier duda, consulta, las instituciones que median en el proceso de acceso a estas herramientas han sido bastante ágiles para resolver nuestras consultas y ayudarnos para agilizar, digamos, el acercamiento hacia el uso de estas herramientas. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, podemos ver, digamos, que es un proceso bastante burocratizado. Hay que contar con determinados requisitos, que todo esto tiene que ver con la responsabilidad legal que implica acceder a este tipo de datos. Y bueno, además lleva, la verdad que mucho tiempo. En nuestro caso, iniciamos esta solicitud para acceder a las herramientas en más o menos, si no me equivoco, en abril, mayo, y si bien estamos como en la etapa final, bueno, todavía no terminamos, digamos, con esta instancia, a pesar de ya tener un acercamiento. Otro aspecto también a considerar es que, por ejemplo, toda la documentación a cargar, las comunicaciones que uno tiene con estas dos instituciones,
bueno, todo ese proceso, las capacitaciones, las nuevas actualizaciones en torno a las herramientas son únicamente en inglés, entonces como es un aspecto a considerar. Y bueno, y por último, que realmente es importante decirlo, es que notamos ciertas restricciones con respecto a la divulgación o a la publicitar los datos, digamos, y las visualizaciones que se derivan de estos datos, que se contraponen quizás a algunos principios de la ciencia abierta y datos abiertos, porque se generan estas tensiones entre la necesidad de compartir estos datos para avanzar en el conocimiento y la protección de ciertos intereses comerciales o legales. Eso es todo por mi parte. Bueno, ahí está nuestra exposición, les agradecemos el tiempo. No quiero dejar de decir que todo esto, no quiero dar lástima, pero lo hacemos desde un contexto, el contexto argentino actual vinculado con el sistema científico es de absoluto desfinanciamiento y una abierta desacreditación a la ciencia en general y a las ciencias sociales en particular. Y ese es el contexto. Nosotros lo hacemos con todo a pulmón, con la colaboración, con encontrar mecanismos de articulación interinstitucional y de sortear todos estos mecanismos burocráticos que recién mencionó Verónica, fuera del ámbito angloparlante, lo cual, digamos, todos los colegas que vienen de los ámbitos hispanohablantes lo saben, lo difícil que es. Así que, bueno, nada, no quería dejar de mencionar eso. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y pues bueno, abrimos precisamente los micrófonos para los colegas que nos están acompañando. Si tienen preguntas, adelante. Déjeme ver si aquí en el YouTube hay alguna pregunta. Yo tengo algunas preguntas para, por ejemplo, la red X. La herramienta permite scrapear sin necesidad de usar la API, ¿verdad? Yo entiendo que sí, que no, o sea, vos no tenés que loguearte en la API. De hecho, no te pide que te logues como era anteriormente mediante un Ajá. usuario especificado, sino que a través de un correo electrónico, una cuenta, en realidad una cuenta de Twitter, de X, que te creas, la herramienta misma es la que apela a la API. ¿De qué manera? No sé cómo trabaja por detrás el código, ¿sí? No sé a qué API Ajá. apela, no tengo ni idea, sino es que se loguea y termina scrapeando todo. Pero bueno, sí te pide que generes una cuenta y que pongas la contraseña de la cuenta que generaste ahí. De hecho, nosotros como equipo tuvimos que crear varias cuentas, cada uno de nosotros, yo les pedí a todo el equipo que generaran cuentas cada uno para hacerlas, pero sé que existen portales que te ofrecen cuentas, etc. En este caso lo hicimos para estar más seguros entre nosotros. Claro, muy Perdón, bien. ¿puedo sumar algo a lo que decía Franco respecto de el desconocimiento que tenemos a veces sobre cómo funcionan las herramientas con las que trabajamos? Y no solo si las herramientas han sido desarrolladas por otros, como en el caso de este scrapping, sino también cuando las desarrollan. Digamos, entiendo que por ahí Alex Sartorio puede decir más, pero también sucede cuando uno desarrolla un código que no necesariamente después tiene certezas de cómo está funcionando. Y eso no es menor para mí en el marco de las ciencias sociales computacionales, porque si lo que estamos tratando de comprender, al menos nuestro equipo lo hace, es cuál es el valor heurístico de los datos digitales con los que trabajamos y de las herramientas y las técnicas informáticas que nos permiten procesar esos datos, desconocer cómo se recuperan los datos y cuál es el estatuto de esos datos recuperados, es un aspecto más a tener en cuenta sobre el conocimiento que producimos. Pero bueno, son las condiciones, me parece que son las condiciones inevitables de la producción de conocimiento hoy, porque por otro lado, insistir en la no utilización de datos digitales o de herramientas que recolectan y procesan esos datos es también, me parece que bastante insostenible, pero bueno, me parece que uno de los dilemas actuales, ¿no? Y esto Sí, me parece claro. súper
Perdón, me parece súper interesante también agregar que esto no se limita solamente cuando scrapeamos páginas o tomamos datos de códigos HTML, sino cuando también descargamos datos de repositorios externos de los cuales muchas veces no tenemos en claro cuál es, porque no está la documentación o porque está más o menos incompleta, cuál es la manera en la que se construyó ese dato, que es algo muy común en ciencias sociales, que tomamos un dato, bueno, de tal lugar, etcétera, y o no prestamos atención dentro de nuestro proceso de investigación en generar una instancia en la que demos cuenta de que ese dato es externo y es construido de tales y tales maneras, por lo menos esa es la documentación, o directamente no encontramos la documentación sobre cómo se construyó y no tenemos determinadas certezas de, bueno, qué se hizo con ese dato, pero lo usamos muchas veces. Claro, sí, me queda muy claro. Hay una mano alzada. Hay manos alzadas, no las veo, Sí. permítanme, es que Cristian. estoy en Sí. YouTube. Cristian. Hola, ¿cómo Adelante. están? ¿Me escuchan? Sí, Cristian. Sí, Cristian. Permítanme, yo prendo la página. Bueno, primero que todo, como felicitarlos, porque yo sé que no es fácil mezclar esas dos áreas, las ciencias computacionales con las ciencias sociales, y más cuando se tratan con datos cualitativos que de pronto expresan la opinión, vinculan pues como que todos esos datos descriptivos sobre tal fenómeno social. Entonces, de antemano, como también felicitarlos. Nosotros también vamos a hablar un poquito de eso en la última de las ponencias. Y yo quería preguntarles por algo específico, y es que al inicio de la presentación hablaron que también utilizaron LLMs para el tema del procesamiento de los datos. Entonces, no sé, no escuché de pronto en el resto de la exposición cómo lo utilizaron, qué modelo utilizaron, o si está integrado en alguna de las herramientas que ustedes ya como que muy bien nos dijeron que utilizaron. Entonces, es como que esa partecita. Está integrada en la herramienta del CAETI, así que le doy la palabra a Alejandro. Ok, sí. Bueno, la herramienta está conectada con LLM. Tenemos, durante todo el proceso fuimos cambiando un poco la estrategia porque básicamente lo que tomamos son LLM, modelos que estaban en Hugging Face y que íbamos viendo que se actualizaban y se adaptaban un poco más para el procesamiento del lenguaje natural, y también aquellos que nos permitían hacer un balanceo un poco o una extrapolación un poco más a nivel de noticia y sobre todo el tema del encoding y todas esas cuestiones. Entonces, a medida que iban evolucionando y también las técnicas de evolucionando de vectorización de los datos y eso, íbamos cambiando continuamente esos modelos que estaban así. Es verdad que para este tipo de trabajo, con regresión lineal, ya lo teníamos bien y podíamos trabajar, pero después hay un capítulo que es un análisis, una especie de análisis sentimental con contexto para ver si la noticia era positiva o negativa, pero en base al contexto que estamos analizándolo, y ahí también hicimos un fine-tuning para ver si podíamos hacer eso. Y también tengo que mencionar que el rigor que tienen Natalia, el equipo de Natalia y Irene, para cuestionarnos continuamente de dónde estamos trayendo, qué técnica estábamos usando, hacía continuamente referencia a por qué habíamos puesto las reglas esa, por qué recuperamos de esa manera, que es algo muy, muy importante, ¿no? Porque encima estamos, la fuente de datos que tenemos también está sesgada porque las redes también tienen su sesgo, y además por el tema de las publicaciones en los portales mismo o en los home de X, uno le llega a las publicaciones que el algoritmo quiere que vos veas, no las que son inmediatamente están expresadas. Así que bueno, esa es una fase también, un desafío importante para ver cuál LLM sirve para este tipo de cuestiones, y si no estamos matando a un mosca con un cañón, en vez de estar usando un LLM, podríamos usar regresión lineal simple con un machine learning, con un deep learning, y trabajar con eso. Esas son cosas que, bueno, hasta tuvimos que hacer un esfuerzo sobre eso porque dimos una especie de capacitación donde estuvieron todo el equipo viendo todo eso, y yo empecé un poco desde ahí. Le expliqué desde los fundamentos de redes neuronales para que ellos vean un poco todo eso hasta llegar a lo LLM y ellos tengan criterio para poder decidir qué usar y qué no usar en estas instancias. Y perdón, y esto me lleva a agregar que al margen de nuestro objetivo en términos de conocimiento, digamos, ese que presentamos al comienzo,
Nosotros también tenemos otros objetivos como equipo de trabajo, muchos de nosotros ya venimos trabajando hace algunos años juntos en otros proyectos, pero, digamos, en ese marco más amplio tenemos como objetivo también tratar de avanzar en conocer cuál es el valor heurístico de estos nuevos métodos y estas nuevas herramientas, y por lo tanto eso a veces implica que los resultados que son derivados de ese proceso de análisis muchas veces terminan no solo sofisticando nuestras estrategias, sino también sofisticando las herramientas con las que trabajamos. Esa sería como nuestra meta. Por eso tratamos de que esa interacción no sea solamente sucedánea de la informática hacia el campo del estudio social, sino también que el estudio social permita avanzar, enriquecer esas herramientas con las que trabajamos. Muchas gracias. Y de pronto como para otra pregunta que se relaciona con lo anterior, y es entonces cómo relacionan entonces o cómo valoran los resultados utilizando estas técnicas computacionales, o yo sé que no han terminado, pero más o menos uno en las pruebas que va haciendo ahí y va mirando como los resultados un poco, ¿cuál es como la valoración general por el momento? Cuando quiera el resto de mis compañeros me calla y habla otro. No tenemos resultados ahora, pero sí tenemos resultados de proyectos anteriores. Así que me parece que lo puedo contestar por ahí, porque, como decía, hay varios de nosotros que venimos trabajando desde el 2006 a esta parte, haciendo esto que llamamos semiodata, que tiene que ver con combinar la mirada semiótica con estas herramientas y estos métodos. Hasta el momento nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, en primer lugar, porque nos permite, el análisis semiótico tiene casi como canon, digamos, el trabajar con una mirada atenta al detalle, profunda, de pocos casos. Esos pocos casos a veces no son pocos en el sentido, pueden ser, qué sé yo, no sé, 1000 ejemplares de un discurso. Igual eso es muy poco. Si queremos ampliar el volumen de discursos con los que trabajamos, que inevitablemente es lo que sucede cuando trabajamos con fenómenos discursivos plataformizados, nos permite articular, por ejemplo, niveles de observación. Esa mirada atenta al detalle, que suele ser la inherentemente semiótica, por decirlo de algún modo, con una mirada más general, más abarcativa, de largo alcance, que si no utilizamos estas herramientas, no la podemos hacer. A su vez nos permiten tratar de chequear hipótesis de trabajo, ¿sí? Cuando a lo mejor nosotros construimos una hipótesis, porque nuestra semiodata, como lo contó Irene, no desatiende la mirada convencional artesanal propia de la semiótica, sino que la integra con los métodos computarizados. Entonces, a veces construimos nuestras hipótesis de trabajo a partir de esa mirada convencional atenta, y esas hipótesis son de algún modo chequeadas con el aporte que nos hacen estas herramientas informáticas. Nos han permitido, podemos poner a disposición artículos publicados por las investigaciones anteriores, en donde se ven estos avances como resultado, ¿no? Chequear, encontrarnos con sesgos propios del investigador, digamos, y poder corregirlo. Podemos encontrar resultados integrando estos métodos que no los hubiéramos podido encontrar por el volumen de información si hubiéramos hecho solo una mirada vinculada con el detalle, con la puesta en discurso así, de la observación directa, a ojo desnudo, diríamos, que de esa manera no lo hubiéramos podido hacer. Así que bueno, si quieren, no tenemos los resultados de esta investigación, pero sí de las anteriores para poder compartir. Listo, muchas gracias. Y agrego Ay, perdón. Sí, adelante. No, quería agregar un detalle, digamos, que como bien decía Nati, en algún momento creo que, digamos, de acuerdo a la hipermediatización de la sociedad en la que vivimos, se nos ha vuelto cada vez más difícil poder capturar algo del orden del sentido en un volumen tan grande de discursos, digamos, todos los que hemos trabajado con discursos públicos, sean estos discursos informativos, discursos políticos. Hemos tenido también que integrarnos con equipos de trabajo, con formaciones disciplinares diversas, y poder conversar con esos equipos de trabajo y con esas formaciones disciplinares para
no siempre, digamos, son investigaciones que han resultado del todo exitosas, digamos, pero al menos han sido experiencias de investigación en las que hemos aprendido mucho sobre esta combinación entre, digamos, en general lo que hacemos, que tiene que ver con el análisis sociosemiótico, de corte esto cualitativo, artesanal, etcétera, con ahora, digamos, cada vez herramientas más perfeccionadas, lo cual también para nosotros y nosotras es todo un desafío, porque como bien decía Alejandro previamente, implica todo el tiempo ponernos de acuerdo respecto de cierto código, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decimos cuando decimos tal y tal cosa, ¿no? Bueno, si estoy conversando con alguien más cercano por ahí a las ciencias computacionales, no siempre manejamos el mismo idioma, digamos. Entonces, ponernos de acuerdo en eso también implica un desafío muy grande que aparte, bueno, realmente en este contexto es aún más desfavorable. Aún así, creo o sea, yo sigo celebrando lo que estamos haciendo, no sin dificultades. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el equipo por su participación. Le agradecemos a Cristian sus preguntas.